Para la sesión, orden del día, me permito dar lectura al orden del día para la sesión de hoy, día martes 4 de noviembre de 2025, siendo ya las 11:05. Llamado a lista, discusión y himno nacional de la República de Colombia, discusión y votación de las ponencias para primer debate de los siguientes proyectos de ley. Primer proyecto de ley, número 430 de 2025, Senado, por medio del cual se declara el Patrimonio Cultural de la Nación del Museo Arqueológico. Autor, el honorable representante Modesto Enrique Aguilera y otros, y ponente el honorable senador Carlos Andrés Trujillo González. Segundo proyecto de ley, el proyecto número 453 de 2025, Senado. Autor, el honorable representante Julián David López, y el ponente, el honorable senador Carlos Andrés Trujillo González. Tercer proyecto de ley número 111-2025, Senado. Autor, el honorable senador Fabián Díaz Plata, ponente, la honorable senadora Sandra Yanet Jaimes Cruz. Cuarto proyecto de ley número 245-2025, Senado. Autor, honorable senadora Ana María Castañeda, Julio Elías Carlos Guevara y otros, ponente, honorable senadora Ana María Castañeda. Quinto proyecto de ley número 210 de 2025, autor la honorable senadora Jenny Rosso Zambrano, ponente el honorable senador Esteban Quintero Cardona. Sexto punto, proyecto de ley número 134 de 2025, Senado, autor honorable representante Elizabeth Hay y ponente honorable senadora Ana María Castañeda. Séptimo punto, proyecto de ley número 084 de 2025, Senado, de autoría del honorable representante Héctor David Chaparro y otros, y ponente honorable senadora Ana María Castañeda. Octavo proyecto de ley número 135-2025, Senado. Autor, honorable representante Elizabeth Hay, ponente la honorable senadora Ana María Castañeda Gómez. Noveno proyecto de ley número 226 de 2025, Senado. Autor, honorable senador Alejandro Vega Pérez y ponente, honorable senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado. Punto número 10, proyecto de ley número 229-2025, Senado, ponente, honorable senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado. Número 11, proyecto de ley número 241-2025, Senado, ponente, honorable senadora Sandra Yanet Jaimes Cruz. Proyecto número 12, punto número 12, proyecto de ley número 048-2025, Senado, ponente Sandra Yanet Jaimes Cruz. Punto 13, proyecto de ley número 255-2025, Senado, ponente honorable senador Robert Daza Guevara. Punto número 14, proyecto de ley número 190-2025, autor Honorio Enríquez, ponente el honorable senador Esteban Quintero Cardona. Punto número 15, proyecto de ley número 217-2025, honorable senador Pedro Hernando Flores Porras. Punto número 16, proyecto de ley número 202 de 2025, ponente honorable senador Robert Daza Guevara. Punto número 17, proyecto de ley número 166 de 2025, ponente honorable senadora Soledad Tamayo Tamayo. Punto 18, proyecto de ley número 165 de 2025, ponente honorable senador Julio Alberto Elías Vidal. Punto número 19, proyecto de ley número 248-2025, ponente honorable senador Carlos Eduardo Guevara Villabón. Y punto número 20, proyecto de ley 460-2025, ponente honorable senador Pedro Hernán Flores Porras. Punto número 21, proyecto de ley número 088-2025, ponente honorable senadora Sandra Ramírez Lobo. Punto número 22, proyecto de ley número 034-2025, ponente honorable senador Alex Javier Flores Hernández. Punto número 23, proyecto de ley número 078-2025, Senado, ponente honorable senador Alex Javier Flores Hernández. Punto número 24, proyecto de ley 171-2025, Senado, ponente honorable senadora Soledad Tamayo Tamayo. Punto número 25, proyecto de ley número 018-2025, ponente el
honorable senador Julio Alberto Elías. Punto número 26 y último punto, proyecto de ley número 220 de 2025, Senado, ponente la honorable senadora Sandra Ramírez Lobo. Cuarto, anuncio para discusión y votación de las ponencias para primer debate de proyectos de ley. Y quinto, lo que propongan los honorables senadores. Señor presidente, ha sido leído el orden del día para el día hoy, 4 de noviembre de 2025. Muchas gracias, secretaria. Con los buenos días para todos. Aprobación del orden del día, votación nominal. Bueno, votación nominal para aprobar el orden del día. Castañeda, Castañeda Gómez, Ana María. Daza Guevara Robert. Presente, voto sí, señora secretaria. Echeverri Piedrahíta Guido. Voto sí. Elías Vidal Julio Alberto. Flores Hernández Ale Javier. Sí. Flores Porras Pedro Hernando. Voto sí. Guevara Villabón Carlos Eduardo, tiene excusa. Jaime Cruz Sandra Janet, voto sí. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo. Voto sí, secretaria. Quintero Cardona Esteban. Voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí, secretaria. Tamayo Soledad. Voto sí. Trujillo González Carlos Andrés. Señora presidenta, hay 9 votos por el sí. Señor presidente, ha sido aprobado el orden del día con 9 votos por el sí. Muchas gracias, senadora y secretaria. Siguiente punto del orden del día. Himno Nacional de la República. Muchas gracias. Siguiente punto del orden. Punto número 3, discusión y votación de ponencias para primer debate de los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley número 430-2025, Senado. Ponente, el honorable senador Carlos Andrés Trujillo González, quien no se encuentra de momento. Segundo, proyecto de ley 453-2025, Senado. Ponente, doctor Carlos Andrés Trujillo González, quien no se encuentra. Tercer proyecto de ley número 217 de 2025, Senado, número 078-2024, Cámara, por el cual se declara Patrimonio Nacional Inmaterial de los Santos Reyes Magos del municipio de
de Baranoa, Departamento del Atlántico, y se dictan otras disposiciones. Ponente, el honorable senador Pedro Hernando Flores Porras. Tiene la palabra el senador y ponente Pedro Flores. Gracias, presidente. Con los buenos días para nuestros compañeros senadores y senadoras de la comisión, así como al público en general. Voy a rendir informe de ponencia de este proyecto de ley que tiene un gran significado para mí como atlanticense. Este proyecto de ley es el número 217 de 2025 de Senado, 078 de 2024 de Cámara, y por medio de la cual se declara como Patrimonio Nacional Inmaterial la loa de los Santos Reyes Magos del municipio de Baranoa en el Departamento del Atlántico, y se dictan otras disposiciones. Esta es una expresión cultural muy arraigada en este bello municipio del Departamento del Atlántico. Es quizás una de las expresiones culturales que tiene mayor respaldo por los atlanticenses y caribeños en general, y lo que buscamos con este proyecto fundamentalmente es reconocer oficialmente esta expresión cultural como patrimonio nacional e inmaterial de la nación, teniendo en cuenta que esta tradición cultural es de gran relevancia para la comunidad del municipio de Baranoa, cuya práctica teatral y religiosa ha perdurado por más de 150 años, y su preservación requiere respaldo institucional, salvaguardia y promoción desde el Estado colombiano. Con este proyecto de ley, pues básicamente se declara y reconoce a la loa de los Santos Reyes Magos de Baranoa, repito, como patrimonio cultural inmaterial de la nación, y se ordenan medidas para su preservación. Adicionalmente, se busca la promoción, la sostenibilidad y la divulgación de esta importante expresión cultural en coordinación entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Departamento del Atlántico y el municipio de Baranoa. Quiero contarles un poco de lo que es la loa de los Santos Reyes del municipio de Baranoa. Como lo comenté hace unos minutos, es una de las expresiones culturales, escénicas, religiosas más importantes del Caribe colombiano, que representa la identidad cultural y espiritual de la comunidad baranoera, y que tiene como punto importante que transmite valores morales, artísticos y de cohesión social, lo que lo hace ser más que una expresión cultural, una expresión de identidad y de arraigo entre los habitantes del municipio. Esta actividad se desarrolla todos los meses de enero, coincidiendo con la fiesta de los Reyes Magos, por lo que genera un impacto económico y turístico importante para el municipio. De allí que el impulso que se le dé a esta expresión cultural a través de este proyecto de ley también va a permitir que la economía del municipio se pueda continuar dinamizando. Y la iniciativa también busca responder al mandato constitucional de proteger y fomentar la cultura con fundamento en la Constitución Nacional. Importante contarles que la LOA fue reconocida por la Ordenanza 011 de 2005 del Departamento del Atlántico y el Decreto 0597 de 2013 fue reconocida a nivel departamental, pero no cuenta con un reconocimiento nacional ni con una exaltación nacional, lo cual limita su acceso a programas, estímulos y recursos del Ministerio de la Cultura y del Plan Nacional de Desarrollo.
por lo cual esta ley, este proyecto de ley, le permitiría a esta expresión cultural esto que le hace falta. Y aplicaría a la comunidad del municipio de Baranoa en el departamento del Atlántico como comunidad depositaria de esta tradición. Aplicaría también a las entidades públicas nacionales y del orden departamental y municipal responsables de la gestión cultural, así como a las diferentes instituciones educativas responsables de promover la transmisión de los saberes y las prácticas relacionadas con la LOA. El articulado, este proyecto de ley se compone de 7 artículos, incluyendo la vigencia a partir de su publicación. El artículo primero reconoce y declara como patrimonio nacional inmaterial a la loa de los Santos Reyes Magos del municipio de Baranoa. El artículo segundo ordena al Ministerio de Cultura, al Departamento del Atlántico y al municipio de Baranoa coordinarse para garantizar la preservación, la salvaguardia, el fomento y la promoción de esta importante expresión cultural. El artículo tercero autoriza la inclusión de recursos en los presupuestos y en el Plan Nacional de Desarrollo para su financiación. El artículo cuarto faculta la gestión de recursos adicionales ante entidades públicas y privadas. El artículo quinto dispone de la articulación con el Ministerio de Educación para que todos estos contenidos culturales puedan también transmitirse en las instituciones educativas del municipio. El artículo sexto ordena la creación de un producto audiovisual que divulgue la tradición sin afectar las apropiaciones presupuestales existentes, y el artículo séptimo tiene que ver con la vigencia de este proyecto de ley. Este sería el tercer debate de este proyecto, ya surtió sus 2 debates en la Cámara de Representantes, surte aquí su tercer debate en esta comisión, y si ustedes a bien lo consideran, senadores y senadoras, pasaría a su tránsito a la plenaria del Senado para convertirse en ley de la República, y una vez más esta comisión y cada uno de los senadores y senadoras que la integra, pues reconoce y exalta la riqueza cultural de nuestros territorios. En este sentido, los invito fraternalmente a que nos acompañen con su voto positivo, que va a hacer sentir muy orgullosos a los municipios, a los habitantes del municipio de Baranoa en el departamento del Atlántico. Muchas gracias, señor presidente. Secretaria, le damos el informe con la ponencia con que termine el informe y sometemos a votación. Sí, señor presidente. Con base en las anteriores consideraciones, se presenta ponencia positiva y se solicita muy comedidamente a la Comisión Sexta del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 217 de 2025, Senado número 078 de 2024, Cámara, por el cual se declara Patrimonio Nacional Inmaterial la loa de los Santos Reyes Magos del municipio de Baranoa, departamento del Atlántico, y se dictan otras disposiciones. En consideración. Entonces vamos a hacer votación nominal. Castañeda Gómez Ana María. Daza Guevara Robert. Voto sí. Echeverry Piedrahíta Guido. Voto sí. Elías Vidal Julio Alberto. Flores Hernández Alex Javier. Sí. Flores Porras Pedro Hernán. Voto sí. Guevara Villabona Carlos Eduardo tiene excusa. Jaime Cruz Sandra Janet. Voto sí. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo. Voto sí, querida secretaria. Quintero Cardona Esteban. Voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí. Tamayo Soledad. Voto sí. Y Trujillo González Carlos Andrés. Ha sido aprobado, señor presidente, el proyecto por 9 votos. Por el sí. En consideración el articulado. ¿Hay proposiciones?
Señor presidente, en el momento no hay ninguna proposición. El ponente ha pedido el favor de omitir la lectura del articulado y votar el articulado del proyecto. El título del proyecto por el cual se declara Patrimonio Nacional Inmaterial la loa de los Santos Reyes Magos del municipio de Baranoa, departamento del Atlántico, y se dictan otras disposiciones. Y el querer de la comisión es que pase a siguiente debate, señor presidente. Consideración, votación nominal. Castañeda Gómez Ana María, Daza Guevara Robert, Voto sí. Echeverri Piedrahíta Guido, Voto sí. Elías Vidal Julio Alberto, Flores Hernández Alex Javier, Sí. Flores Porras Pedro Hernán, Voto sí. Guevara Villabón Carlos Eduardo, Jaimes Cruz Sandra Janet, voto sí. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo, Voto sí, secretaria. Quintero Cardona Esteban, Voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra, Voto sí, señora secretaria. Tamayo Soledad, voto sí. Trujillo González Carlos Andrés. 9 votos por el sí, señor presidente. Ha sido aprobado el proyecto de ley número 217-2025 Senado, por el cual se declara Patrimonio Nacional Inmaterial la loa de los Santos Reyes Magos del municipio de Baranoa, departamento del Atlántico, y se dictan otras disposiciones. Muchas gracias, secretaria. Felicitaciones al senador Pedro. Siguiente punto del orden del día. Debo pasar. Le- Proyecto de ley número 111-2025 Senado, por medio del cual se modifica la ley 635 de 2000 y se dictan otras disposiciones. Saber 11 sin barreras, publicada en la Gaceta número 1805 del 2025. Ponente, honorable senadora Sandra Janet Jaimes Cruz. Autor, honorable senador Fabián Díaz Plata. Muchas gracias, secretaria. Tiene la palabra. Le pido el favor especial al senador Quintero si nos ayuda haciendo la secretaría. Tiene la palabra la senadora y ponente Sandra Janet Jaimes. Proyecto de ley por medio del cual se modifica la ley 635-2000 y se dictan otras disposiciones. Saber 11 sin barreras. Bueno, honorables congresistas de la Comisión Sexta, la presente iniciativa de ley fue radicada por el honorable senador Fabián Díaz Plata, y como antecedente legislativo es preciso señalar que esta iniciativa ya ha sido radicada en 2 oportunidades, en el año 2022 y posteriormente en el año 2023, señor presidente, sin que en ninguna tuviera primer debate, produciéndose el archivo de la iniciativa conforme a lo establecido en la Ley 15 de 1992. El proyecto de ley tiene como objetivo eliminar los obstáculos socioeconómicos para la presentación de la prueba Saber 11 para los estudiantes pertenecientes al CISBEN A, B y C en titularidad del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, IFEX, como requisito indispensable para el acceso a la educación superior, con el fin de garantizar el acceso equitativo a la educación. Lo anterior mediante la modificación de la Ley 635 del año 2000. El espíritu del proyecto, como el de este proyecto, ya ha sido puesto en consideración de esta comisión. Por lo tanto, creo que pueden estas iniciativas complementarse, reivindicar la educación como un derecho fundamental en todos los niveles
que es un imperativo pues para nuestro país, para nuestros jóvenes y adolescentes. La Oficina Asesora de Planeación del IFEX afirma que anualmente el IFEX registra más de 1 millón de inscritos para la presentación de los exámenes de Estado Saber 11, validación Presaber, Saber Pro y Saber TIT. De esta cifra, cerca de 700,000 inscritos corresponden al examen Saber 11. Es decir, que aproximadamente de la totalidad de inscritos, el 60% presentan este tipo de examen. De estos, una proporción significativa equivalente al 67% corresponden a la población de colegios públicos u oficiales del país, lo que evidencia que el examen Saber 11 es uno de los más representativos a nivel poblacional y que la mayoría de inscritos corresponde a colegios públicos. En consecuencia, el acceso a la educación superior es más que nunca un componente de justicia social y uno de los principales impulsores del desarrollo del país. Como tal, los gobiernos, las instituciones y la sociedad deben tener fuentes y fuertes compromisos para garantizar que la educación superior sea universalmente accesible para todos, tal como se establece en el artículo 4, en el cuarto objetivo del desarrollo sostenible. Por tanto, la implementación de la gratuidad del examen Saber 11 para estudiantes pertenecientes a los grupos A, B y C del CISBEN representan un paso importante para reducir la brecha de acceso a la educación superior y que esta medida además permitirá equiparar las oportunidades de los estudiantes en términos económicos, sentando las bases para un sistema educativo más equitativo y más inclusivo. La educación constituye un derecho fundamental y garantiza el acceso gratuito al examen para estudiantes con bajos ingresos y es una extensión de este derecho, asegurando que todos lo tengan, las mismas posibilidades y que todos tengan esta también posibilidad de alcanzar su máximo potencial académico y profesional. ¿Cómo? Pues eliminando las barreras económicas y con esto se estaría fomentando la igualdad de oportunidad y el desarrollo educativo de todos los estudiantes. Finalmente, respecto al articulado y con el fin de mitigar el impacto fiscal que es trascendental para esta iniciativa, se introduce un artículo nuevo a fin de garantizar que la aplicación se dé mediante el financiamiento con recursos del presupuesto general para la nación para asegurar la continuidad y la eficiencia de las operaciones del IFEX. Por lo anterior, apreciados senadores de la Comisión Sexta, les pido que acompañen esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Soledad. Gracias, señor presidente. Yo anuncio mi voto positivo. Yo creo que tenemos que superar todas estas barreras, sobre todo del orden económico que hoy enfrentan los jóvenes. Más de 500,000 jóvenes terminan bachillerato cada año y como quedó demostrado en el debate que hicimos en la plenaria, solo 237,000 tienen acceso a la educación superior, tanto pública como privada. Creo que eliminar estos costos a cargo de estos jóvenes que terminan bachillerato y que también presentan sus pruebas, pues es darle la oportunidad que no necesariamente tengan que acceder a los créditos, sino que ojalá sean los que ocupen la escasa oferta pública que desde el mismo Ministerio de Educación y las universidades públicas se está impartiendo para los jóvenes, niñas y niños en este país. De igual manera, creo yo que esto contribuye necesariamente a la posibilidad de ampliar el acceso, cerrar brechas y cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación. Bien, estaba proyectado esa
ley que se proponía desde el gobierno nacional y que también estábamos acompañando, y es volver que la educación superior para los colombianos jóvenes que terminan su bachillerato tiene que seguimos empeñados en que debe ser un derecho y no un servicio público. Por eso no podemos permitir que el costo de una inscripción determine el futuro académico de un joven. La educación debe ser un derecho no condicionado a la capacidad de pago, y si bien es cierto, hasta el inicio de que las inscripciones son un costo enorme, porque 20,000 pueden ser poquito, pero se convierte en el 10% de un salario mínimo para muchas universidades, el ingreso a la universidad. Los costos se pueden ser elevados, que es una limitante que les colocamos a los muchachos para poder acceder a la educación y más a la educación pública. Con esto, señor presidente, quiero decir que acompaño esta propuesta que se trae en el día de hoy y que con toda la amplitud la ha expresado aquí la senadora Sandra Jaimes. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Sandra Ramírez. Gracias, presidente. Igual, senadora, saludo esta iniciativa y anuncio mi voto positivo, ya que esta iniciativa busca eliminar las barreras socioeconómicas que impiden a los estudiantes de menores ingresos presentar las pruebas Saber 11, requisito indispensable además para acceder a la educación superior. La iniciativa propone que los costos de inscripción de los estudiantes clasificados en A, B y C del CISBEN 4 sean asumidas por el IFES con el propósito de garantizar la equidad en el acceso a oportunidades educativas. Con ella avanzamos en cerrar esa brecha, con ella avanzamos en dar oportunidades y con ella también avanzamos en que los jóvenes de la ruralidad puedan continuar con el sueño de ser profesionales, puedan continuar con el sueño de una carrera, y esto nos va a permitir como sociedad transformarla, nos va a permitir que realmente la educación transforme nuestra sociedad y avanzar en los términos de la construcción de una paz estable y duradera, que nos permita también avanzar en la reconciliación, que nos permita avanzar en esa paz que añora miles y miles de ciudadanos y sobre todo de los jóvenes de nuestro país. Es permitirles a ellos ese sueño. Con esto se cierran brechas y mi voto positivo, senadora. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. En consideración, leamos, señor secretario, la proposición con que termina el informe. Proposición. Considerando los argumentos expuestos, presento ponencia positiva y solicito a la Honorable Comisión Sexta Constitucional del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 111 de 2025 Senado, por medio de la cual se modifica la ley 635 de 2000 y se dictan otras disposiciones. Saber 11 sin barreras, de la congresista Sandra Janet Jaimes Cruz. Votación nominal. Procedo a llamar a lista para votación nominal. Castañeda Gómez Ana María. Voto sí. Daza Guevara Robert. Voto sí. Echeverri Piedradita Guido. Voto sí. Elías Vidal Julio Alberto con excusa. Flores Hernández Alex Javier. Sí. Flores Porras Pedro Hernando. Voto sí. Guevara Villabón Carlos Eduardo con excusa. Jaimes Cruz Sandra Janet. Voto sí, señor secretario. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo. Quintero Cardona Esteban. Voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí, señor secretario. Tamayo Soledad. Sí, señor. Voto sí. Trujillo González Carlos Andrés. Ha sido aprobada la proposición con un total de 9 votos positivos, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Hay proposiciones? No hay proposiciones y la ponente ha solicitado la omisión de la lectura del articulado, votar el articulado en bloque, el título del proyecto de ley,
por medio del cual se modifica la Ley 635/2000 y se dictan otras disposiciones, saber 11 sin barreras, y el querer de la comisión que pase a siguiente debate. En consideración, votación nominal. Procedo a hacer la votación nominal de la omisión de lectura del articulado, título del proyecto. Castañeda Gómez Ana María. Voto sí. Daza Guevara Robert. Voto sí. Echeverri Piedrahíta Guido. Voto sí. Elías Vidal Julio con excusa. Flores Hernández Alex Javier. Sí. Flores Porras Pedro Hernando. Voto sí. Guevara Villabón Carlos Eduardo con excusa. Jaime Cruz Andra Janet. Voto sí. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo. Quintero Cardona Esteban, voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí. Tamayo Soledad. Voto sí. Trujillo González Carlos Andrés. Señor presidente, ha sido votado la omisión de la lectura del articulado, ha sido votado el título del proyecto y el querer de la comisión que pase al siguiente debate con 9 votos positivos. Muchas gracias, senador y secretario. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de ley número 245 de 2025, Senado, por medio de la cual se moderniza la asignatura de tecnología e informática. Se establecen lineamientos para la formación digital desde la educación básica hasta la media y se dicta una política pública de educación digital, ley de educación digital publicada en la Gaceta número 1986 de 2025, autor la honorable senadora Ana María Castañeda, Julio Elías Vidal, Carlos Guevara, entre otros, ponente, la honorable senadora Ana María Castañeda Gómez. Muchas gracias, secretario. ¿Hay impedimentos? Sí, presidente, se ha presentado un impedimento por el honorable senador Alex Javier Flores Hernández, perdón, por la senadora Sandra Janet Jaimes. Manifiesta el impedimento para la votación del proyecto de ley número 245-2025, Senado, de conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, artículo 124, en concordancia con el 286 y siguientes de la Ley Quinta del 92, especialmente lo previsto en el artículo 62 de la Ley 1828 de 2017, Código de Ética Disciplinario. Toda vez que, dice ella, tiene familiares dentro de los grados de consanguinidad de que trata la ley, que son docentes en instituciones educativas públicas del país. En consideración, el impedimento presentado por la senadora Sandra, votación nominal. Procedo a hacer la votación nominal de impedimento de la senadora Sandra Janet Jaimes. Castañeda Gómez Ana María. Voto no. Daza Guevara Robert. Voto no. Echeverri Piedrahíta Guido. Voto no. Elías Vidal Julio Alberto con excusa. Flores Hernández Sales. No. Flores Porras Pedro. Voto no. Guevara Villabón Carlos Eduardo con excusa. Jaime Cruz Sandra Janet. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo. Quintero Cardona Esteban. Voto no. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí. Perdón, voto no. Tamayo Soledad. Voto no. Trujillo González Carlos Andrés. Señor presidente, con 8 votos negativos ha sido negado el impedimento. Negado el impedimento, invitamos a la senadora Sandra para que ingrese nuevamente al recinto. Le damos la palabra a la senadora y ponente Ana María Castañeda. Muchas gracias, presidente. Esta ponencia el día de hoy es muy importante, tiene toda la relevancia, no solo para mí como autora, sino para todas los colegas que también firmaron y acompañaron esta importante iniciativa, que aportaron para que
sea lo que es hoy en Comisión Sexta y, por supuesto, seguiremos trabajando para que sea una ley de educación digital como se merece el país. Con el firme propósito, senadora Soledad, de modernizar la enseñanza de la tecnología en el sistema educativo colombiano y cerrar brechas que persisten en nuestro país sobre todo el tema tecnológico y digital, hemos trabajado para crear esta importante ley. Quiero expresar agradecimientos especiales a la senadora Soledad Tamayo, al senador Alfredo de Luque, al senador Julio Alberto Elías, al senador Carlos Julio González, al senador Carlos Eduardo Guevara, al senador Manuel Virgüez, a la senadora Ana Paola Agudelo, también a la representante Irma Luz Herrera por todos sus aportes. El objetivo principal de esta ley, como les dije ahorita, es actualizar, es modernizar y es robustecer la asignatura de tecnología informática en nuestro país. Esta propuesta reconoce que la transformación digital no es una tendencia pasajera, senador Pedro. La transformación digital es una realidad y es futuro. Tenemos que trabajar y prepararnos en el presente y también poder prever lo que esta asignatura significa o va a significar para nuestros niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el desarrollo que debe existir dentro de las escuelas, dentro de los colegios, que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar las competencias necesarias que le permitan a ellos comprender el mundo digital, sus alcances, asimismo participar activamente de él, que no queden rezagados, que no nos quedemos atrás. En este sentido, lo que planteamos con esta ley no es crear una nueva asignatura, es poder modernizar, actualizar y robustecer lo que existe. La asignatura de informática que existe actualmente en las diferentes escuelas, en los diferentes colegios de nuestro país, en la educación media y básica. La educación la entendemos como un derecho fundamental y como uno de los pilares para el desarrollo sostenible, pero somos conscientes que hoy enfrenta grandes desafíos. Uno de ellos es poder responder con pertinencia, poder responder con visión de futuro, poder responder con herramientas claras a toda esta transformación digital que está viviendo Colombia y el mundo. Por lo tanto, necesitamos trabajar para convertir esta asignatura en el eje central de la educación del siglo XXI en nuestro país. Y ese es el objetivo, trabajar para que la asignatura, senadora Soledad, de tecnología e informática sea eje principal y transversal de la educación de Colombia en el siglo XXI. Aunque hemos avanzado en conectividad como país, persisten, por supuesto, rezagos, senador Robert Daza. Esta asignatura se creó con la ley 115 del 94. Desde esa fecha hasta hoy no ha tenido ninguna actualización. Estamos en mora, nosotros desde el Congreso de la República, poder actualizar esta importante asignatura y que cada día cobra más relevancia no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. También, senador Guido, el objetivo es no permitir que se sigan profundizando
esas brechas digitales porque nos vamos quedando a un lado. Necesitamos que en todos los municipios del territorio nacional podamos tener conectividad, podamos impartir no solamente programas que se vienen dando de información clásica sobre tecnología, sino que nuestros niños y adolescentes puedan conocer y puedan prepararse respecto a inteligencia artificial, data, robótica, y que los niños y adolescentes de las diferentes capitales del país no vayan más adelante que los niños de nuestras regiones apartadas y alejadas. Entonces, transformar esta asignatura como un eje articulador de esa política pública que existe de educación integral y que sea de forma progresiva, que aporte nuevas competencias con enfoque inclusivo, con enfoque territorial y, por supuesto, actualizando continuamente porque el mundo tecnológico cambia todos los días. Y importante, senadora Soledad, no se trata solo de llevar tecnología a un aula de clases. No se trata solamente de llevar tecnología a los colegios. Se trata de formar estudiantes que manejen la materia, que puedan ser creadores, que puedan visionar el futuro y que le aporten muchísimo a la sociedad y al país. Este proyecto se alinea con las metas del COMPES 4050 de transformación digital. Esta ley, como les dije, sienta las bases para cerrar la brecha sobre educación digital en nuestro país. También organismos como la UNESCO, la OCDE, el Foro Económico Mundial, han declarado que la alfabetización digital y el pensamiento computacional tiene que estar en primera línea. Deben ser consideradas habilidades básicas al mismo nivel de la lectura, de la escritura o al mismo nivel de las operaciones matemáticas. Entonces no podemos quedarnos atrás como país. Hoy yo les pido a la Comisión Sexta que muchos firmaron este proyecto, nos acompañen con esta iniciativa que vamos a lograr impartir pensamiento computacional y programación a nuestros niños y jóvenes, formación de inteligencia artificial y ciencia de datos, ciudadanía digital, inclusión territorial y enfoque diferencial. Entonces, tenemos muchos datos. Yo quiero pues avanzar y también pedirles que la ponencia está disponible para que con sus unidades de trabajo legislativas podamos seguir aportándoles a este importante proyecto de ley que arranca su curso en el Senado de la República y vamos a tener pues oportunidad para robustecerlo de la manera que ustedes consideran. Hay muchas experiencias internacionales, como el caso de China, que ha implementado un currículo obligatorio donde inteligencia artificial desde la primaria, por ejemplo, con enfoque progresivo, con formación docente especializada y lineamientos estructurales. También hay casos como Inglaterra, que transformó su asignatura ICT por computing, desde los 5 años enfocándose en pensamiento computacional y programación. Cuenta con centros nacionales de apoyo a docentes y recursos estructurados para estos temas puntuales. Tenemos Uruguay, que también tiene un plan Ceibal desde 2007 y logró conectividad 1.1, formación docente, plataformas educativas. Tenemos muchos referentes a los cuales estamos mirando, por supuesto,
para tomar todo lo bueno y lo que haya sido ventajoso para cada uno de estos países y para su población. Así que, señor presidente, yo le pido que nos acompañen a votar positivamente este proyecto digital, donde también proponemos dentro de los ejes principales actualizar los currículos, la formación docente, que es muy importante. Necesitamos que todos los docentes estén preparados para impartir educación digital, para que ellos manejen estas temáticas. Por lo tanto, le apostamos a su formación, la equidad tecnológica, la inclusión interinstitucional, la gobernanza y el monitoreo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra ahora Soledad Tamayo. Gracias, señor presidente. Yo creo que este es uno de los proyectos más importantes que hacen tránsito en esta mañana por esta comisión. Y lo digo de esta manera porque yo creo que la educación tiene que también ir al ritmo de la tecnología. Y si no se moderniza la educación frente a los avances tecnológicos globales, pues estamos quedándonos sin las alternativas que hoy pudiéramos garantizarle también una educación de calidad y actualizada a nuestros niños y jóvenes que pasan por las aulas desde la primaria, secundaria y media, ¿cierto? Creería yo que siempre decimos que la tecnología llegó, pero llegó para quedarse. Y con esta advertencia lo que queremos es que esa formación digital, que antes era un opcional, hoy es esencial para el ejercicio pleno de la ciudadanía y de igual manera para volverse más competitivos dentro del mercado laboral. Hoy entendemos que hay muchas personas o se necesita el mercado laboral, muchos programadores que hoy encuentran como en esa área un soporte importante para la posibilidad económica en sus emprendimientos, que no solamente demanda a nivel nacional, sino también internacional. Hoy encontramos mucha gente que a través de estos medios está hoy percibiendo también ingresos, pero también garantizando unas posibilidades económicas importantes para su familia. La ley 115, como lo ha anunciado aquí nuestra compañera senadora Ana María, creo que tiene tantos contenidos que nos falta es desarrollarlos, porque cuando hablábamos en la ley 115 de la jornada única como una necesidad para mejorar calidad, pues creo que se hace la advertencia es que hay un contenido desde la ley 115 del 94 que aún no se ha desarrollado. Y eso quiere decir es que estamos bastante retrasados en actualizar este tipo de leyes frente a las mismas necesidades que hoy enfrenta no solamente el sector educativo, sino el sector económico que nos exige precisamente que nuestros muchachos, nuestros niños y niñas no se queden atrás dentro de esas posibilidades. Y ahora, hablando de la formación de los maestros, las normales superiores, que son el centro por excelencia en la formación educativa de maestros y maestras, creería que es un punto importante de incluir precisamente en este pénsul educativo, cómo formamos a estos maestros y maestras que puedan transmitir en el aula, por supuesto, esas áreas educativas de la inteligencia artificial, de toda esta tecnología, y actualizamos y modernizamos la educación frente a las exigencias tecnológicas globales. Entonces, señor presidente, es para anunciar mi voto positivo, pero además felicitar a la doctora Ana María por traer estas iniciativas. Creo que hoy quedamos nosotros muy informados de todos los argumentos que el mismo proyecto contiene y que nos invita a que ojalá todos podamos acompañarla en este propósito. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Sandra Ramírez.
Gracias, presidente. Senadora Ana María, saludo la iniciativa. Es muy importante para el avance y la transformación de nuestro país. Más adelante le haré llegar una proposición que me parece importante incluirla para el segundo debate. Tercero, me gustaría saber, porque en el artículo 5 se habla de infraestructura, y ahí me imagino que se irán a necesitar ingentes recursos para infraestructura. Su merced tiene un balance o un presupuesto del impacto fiscal que significaría esta iniciativa, ya que se va a poner en práctica a nivel nacional y en todas las instituciones de nuestro país. Sí tenemos eso, o hay un concepto de que sí, porque las instituciones por las que yo he estado tienen una pequeña tecnología, incluso muchos de ellos obsoleta ya, y mucha de ella ha llegado de las instituciones obsoleta. Entonces yo sí sé que ahí necesitaríamos tener de pronto, para que esto en los próximos debates, senadora, no se nos vaya a frenar el proyecto de ley, ya que para mí, y yo sí lo considero así, es muy, pero muy importante. Pero esto para tenerlo en cuenta, senadora, no más. Muchísimas gracias. Mi voto positivo. Tiene la palabra la senadora ponente Ana María Castañeda. Senadora Sandra, el enfoque, muy pertinente su comentario, le quiero como aclarar que el enfoque del proyecto no es la infraestructura. El artículo está para ir alineados con las inversiones que realiza el Ministerio de Educación y realizan los diferentes gobiernos en temas de tecnología y, por supuesto, dejarse unos puntos claves para que se direccione la inversión en lo que queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar sus competencias. Pero quedamos con el comentario y lo que tengamos que ajustar, lo ajustaremos. Muchas gracias, senadora. Secretario, le damos el informe con que termina la ponencia y en consideración. ¿Hay proposiciones? Proposición. Por las anteriores consideraciones y haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 153 de la Ley Quinta del 92, me permito rendir ponencia positiva y solicitar a la Honorable Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado dar primer debate del proyecto de ley número 245-2025 Senado, por medio de la cual se moderniza la asignatura Tecnología e Informática, se establecen lineamientos para la formación digital desde la educación básica hasta la media y se dicta una política de educación digital, ley de educación digital. Cordialmente, Ana María Castañeda Gómez, ponente. Pongamos en consideración votación nominal. Presidente, procedo a hacer llamado para votación nominal. Castañeda Gómez Ana María. Voto sí. Daza Guevara Robert. Voto sí. Echeverri Piedrahita Guido. Voto sí. Elías Vidal Julio Alberto, con excusa. Flores Hernández Sales. Sí. Flores Porras Pedro Hernando. Voto sí. Guevara Villabón Carlos Eduardo, con excusa. Jaime Cruz Sandra Janet. Voto sí. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo. Quindero Cardona Esteban, voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra. Tamayo Soledad. Trujillo González Carlos Andrés. Voto sí, señor secretario. La senadora Ramírez Lobo Silva Sandra vota sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presidente, ha sido aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia con 9 votos positivos. En consideración el articulado. No, presidente, la ponente autora del proyecto ha solicitado la omisión de la lectura del articulado, votar el articulado en bloque, el título del proyecto, por medio del cual se moderniza la asignatura de tecnología e informática, se establecen lineamientos para la formación digital desde la educación básica hasta la media y se dicta una política pública de educación digital, ley de educación digital y el querer de la comisión que pase al siguiente debate. En consideración votación nominal. Procedo a hacer la votación, llamado para votación nominal de la misión de lectura del articulado, título del proyecto y el querer de la comisión que pase al siguiente debate.
Castañeda Gómez Ana María. Voto sí. Daza Guevara Robert. Voto sí. Echeverri Piedrahíta Guido. Voto sí. Elías Vidal Julio Alberto con excusa. Flores Hernández Alex Javier. Sí. Flores Porras Pedro Hernando. Voto sí. Guevara Villagón Carlos Eduardo con excusa. Jaime Cruz Sandra Janet. Jaime Cruz Sandra Janet. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo. Quintero Cardona Esteban, voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí, voto sí. Tamayo Soledad. Voto sí. Voto sí. Presidente, ha sido aprobado el articulado, título del proyecto y el querer de la comisión que pase al siguiente debate con 8 votos positivos. Muchas gracias, secretario. Felicitaciones a la senadora Ana María por la aprobación de la ponencia. Siguiente punto del orden del día. Presidente, proyecto de ley 210 de 2025, Senado, por medio de la cual se declara patrimonio cultural y material de la nación la mina de sal del municipio de Nemocón y se dictan otras disposiciones, publicada en la Gaceta número 1804-2025. Presidente, el ponente soy yo, entonces necesitamos. Querido secretario, antes de que se retire, hagamos los anuncios. Listo. Anuncios. Proyecto de ley número 430-2025, Senado, número 187-2024. Ponente, Carlos Andrés Trujillo González, honorable senador. Proyecto de ley número 453-2025, Senado, número 316-2024, Cámara. Ponente, Carlos Andrés Trujillo González, senador. Proyecto de ley número 210 de 2025, Senado. Ponente, senador Esteban Quintero Cardona. Proyecto de ley número 134 de 2025, Senado. 130 de 2024, Cámara. Ponente, honorable senadora Ana María Castañeda. Proyecto de ley número 084 de 2025, Senado. Número 303 de 2025, Cámara. Ponente, honorable senadora Ana María Castañeda. Proyecto de ley número 135 de 2025, Senado. Número 400 de 2024, Cámara. Ponente, honorable senadora Ana María Castañeda. Proyecto de ley número 226 de 2025, Senado. Ponente, honorable senador Gustavo Adolfo Moreno. Proyecto de ley número 229 de 2025, Senado. Ponente, honorable senador Gustavo Adolfo Moreno. Proyecto de ley número 241 de 2025, Senado. Ponente, honorable senadora Sandra Janet Jaimes Cruz. Proyecto de ley número 048 de 2025, Senado. Ponente, honorable senadora Sandra Janet Jaimes Cruz. Proyecto de ley número 255 de 2025, Senado. Ponente, honorable senador Robert Daza Guevara. Proyecto de ley 190 de 2025, Senado. Ponente, honorable senador Esteban Quintero Cardona. Proyecto de ley número 202 de 2025, Senado. 520 de 2025, Cámara. Honorable senador Robert Daza. Proyecto de ley número 166 de 2025, Senado. Ponente, honorable senadora Soledad Tamayo. Proyecto de ley número 175 de 2025, Senado. Ponente, Julio Alberto Elías Vidal, senador. Proyecto de ley número 248 de 2025, Senado. Ponente, honorable senador Carlos Eduardo Guevara Villabón. Proyecto de ley número 460 de 2025, Senado. Ponente, honorable senador Pedro Hernando Flores. Proyecto de ley número 088 de 2025, Senado. Ponente, honorable senadora Sandra Ramírez Lobo Silva. Proyecto de ley número 034 de 2025, Senado. Ponente, honorable senador Alex Javier Flores. Proyecto de ley número 078 de 2025, Senado. Ponente, honorable senador Alex Javier Flores. Proyecto de ley número 171 de 2025, Senado. Ponente, honorable senadora Soledad Tamayo. Proyecto de ley número 018 de 2025, Senado. Ponente, honorable senador Julio Alberto Elías. Y proyecto de ley número 220 de 2025, Senado. Ponente, honorable senadora Sandra Ramírez Lobo Silva. Gracias, querido secretario. Tiene la palabra el senador ponente Esteban Quintero. Gracias a la senadora Soledad, que nos va a ayudar
haciendo la Secretaría. Presidente, muchas gracias. Este proyecto de ley 210 de 2025, Senado, tiene como objeto, doctor Robert, senador, declarar la mina de sal de Nemocón, Cundinamarca, como patrimonio cultural e inmaterial de la nación, con el fin, por supuesto, de proteger, conservar y promover su valor histórico, cultural, geológico y turístico. Esto no solamente es un acto simbólico, sino un reconocimiento justo y necesario a los tesoros históricos y naturales más importantes de Colombia, como es este en particular. La mina de sal de Nemocón representa un legado vivo que ha sido testigo de muchas transformaciones históricas, culturales de nuestro país, que hoy se conservan sus profundidades y que obviamente pues tiene la historia de generaciones enteras. La sal de Nemocón fue explotada por los pueblos muiscas, y fue considerada una fuente de vida y de intercambio, de espiritualidad. Con la llegada de la colonia, queridos amigos, esta mina se convirtió en un punto estratégico de la economía regional y nacional. Durante siglos fue fuente de sustento para varias familias. Hoy esto sigue y continúa de esta manera, pero ahora tiene un atractivo valor turístico. Más de 50,000 visitantes al año, generando ingresos por más de 1.000 millones de pesos, dinamizando la economía local y promoviéndoles el emprendimiento y los servicios turísticos y culturales. El proyecto de ley cuenta con 6 artículos. Uno es el objeto, otro es la declaratoria de la mina, por supuesto, como área de fomento, promoción, conservación y protección del patrimonio cultural. El 3 es la protección y conservación a cargo del Ministerio de Cultura y la asistencia técnica al municipio para la implementación de acciones de preservación. El artículo 4, promoción, difusión nacional e internacional del valor histórico y turístico de la mina, a cargo también del Ministerio de Relaciones Exteriores en escenarios internacionales del turismo. El artículo 5 autoriza al Gobierno Nacional a incluir las partidas presupuestarias necesarias y el artículo 6 es la vigencia. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Quintero. Tiene la palabra la senadora Soledad Tamayo. Gracias, señor presidente. Yo participo desde aquí porque pues el municipio de Nemocón está ubicado dentro del departamento de Cundinamarca y precisamente hablar de la mina de sal de este municipio, pues quiero de alguna manera llamar la atención de esta comisión y por supuesto decir que este es un legado histórico, cultural y geológico de gran valor para el país, que este es un espacio que no solamente lo visitan los propios nacionales, sino que también se ha vuelto un lugar turístico para muchos visitantes del exterior que vienen a conocer estos lugares muy importantes, que esta actividad dinamiza también la economía del municipio y sus alrededores, que genera empleo, que fortalece también el comercio local y promueve, por supuesto, el reconocimiento de la región. Su historia, pues ligada a la actividad o la tradición minera, merece pues ser preservada y difundida como un parte del patrimonio. Y reconocer su importancia es también reconocer el esfuerzo de generaciones que han venido cuidando este lugar y lo han convertido en un referente importante. Por eso, señor presidente, yo también quería manifestar mi voto positivo con relación a este proyecto de ley y saludar, por supuesto, que se traen a esta comisión este tipo de proyectos porque hay que rescatar, hay que promover, hay que cuidar aquellos lugares importantes que tenemos en las regiones y que, por supuesto, hoy con esta ley traeremos mayores beneficios, no solamente a este lugar en particular, sino a toda la región representada en la mina de sal del municipio de Nemocón. Gracias, señor presidente.
Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Sandra Ramírez. Gracias, señor presidente. Pues, senador, la mina de Nemocón, con más de 500 años de historia, es un tesoro subterráneo que atrae a miles y miles de turistas, de visitantes cada año, de conocer, de saber y sobre todo conocer esa memoria histórica que guarda esa mina. Hay estadísticas de más de 50,000 personas que visitan la mina, así que yo saludo porque son parte de nuestros recursos, de nuestras potencialidades de turismo, de historia que tenemos, para darlas a conocer tanto a las generaciones venideras, pero también a otros visitantes extranjeros que siempre están llegando a nuestro país, y que es importante que se conozcan estos sitios turísticos y de historia, vuelvo y repito, que tenemos. Para mí, y considero que es un deber de todos, senador, proteger estos recursos históricos, la cultura y los artes. Y por eso de ahí apoyo esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. En consideración, senadora Soledad, querida secretaria, leamos el informe con que termina la ponencia. Sí, señor presidente. Proposición en mérito de lo expuesto, rindo ponencia positiva, sin modificaciones, y solicito a la honorable Comisión Sexta dar primer debate en el Senado del proyecto de ley 210 del 2025, por medio de la cual se declara patrimonio cultural y material de la nación la mina de sal del municipio de Nemocón, y se dictan otras disposiciones. Votación nominal. Votación nominal. Castañeda Gómez Ana María. Voto sí. Daza Guevara Robert. Voto sí. Echeverry Piedrahíta Guido. Elías Vidal Julio Alberto. Flores Hernández Alex Javier. Sí. Flores Porras Pedro Hernando. Voto sí. Jaimes Cruz Sandra Janet. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo. Quintero Cardona Esteban. Voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí, señora secretaria. Tamayo Soledad, voto sí. Trujillo González Carlos Andrés. Señor presidente, para informarle, 7 votos por el sí del proyecto de ley 210 del 2025. Ha sido aprobado la proposición con la que termina el proyecto de ley. Votemos, pongamos en consideración el articulado. Gracias, presidente. El ponente ha solicitado la omisión de la lectura del articulado, votar el articulado en bloque, el título del proyecto, por medio de la cual se declara patrimonio cultural y material de la nación la mina de sal del municipio de Nemocón, y se dictan otras disposiciones, y el querer de la comisión que pase al siguiente debate. Votación nominal. Castañeda Gómez Ana María. Voto sí. Daza Guevara Robert. Voto sí. Echeverry Piedrahíta Guido. Elías Vidal Julio Alberto. Flores Hernández Alex. Sí. Flores Porras Pedro Hernando. Voto sí. Guevara Villabón Carlos Eduardo. Jaimes Cruz Sandra Janet. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo. Quintero Cardona Esteban. Voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí. Tamayo Soledad, vota sí. Trujillo González Carlos Andrés. Señor presidente, para informarle, 7 votos por el sí de este proyecto de ley que se pone a consideración de la Comisión Sexta. Gracias, querida secretaria. Ningún voto en contrario.
Aprobado el proyecto. Felicitaciones al senador Quintero. Siguiente punto, tiene la palabra el senador Pedro Flores. Presidente, yo quiero hacerle una solicitud, obviamente, si usted está de acuerdo, y es que teniendo en cuenta que el quórum está un poco a punto de romperse, yo tengo una proposición que quisiera que usted sometiera a consideración de esta comisión porque tiene que ver con un compromiso que se generó de realizar una audiencia pública a un proyecto de ley que debatimos aquí de manera amplia y que fue una solicitud de esta comisión que se realizara. Adelante, senador, presente la proposición. Muchas gracias, presidente. Ya está radicada, secretaria. Si usted me permite, yo, presidente, le doy lectura. La proposición dice así: cítese a audiencia pública con el fin de abrir un espacio de diálogo en torno al proyecto de ley número 047 de 2025 Senado, por medio de la cual se fomenta la investigación, desarrollo y producción de tecnologías en salud a partir de emprendimientos de base científico-tecnológica, con el propósito de escuchar a expertos, academia, centros de investigación y gremios, a fin de recoger sus aportes y observaciones que enriquezcan el debate y fortalezcan el contenido técnico de la iniciativa para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector salud, dando continuidad al trabajo iniciado en la mesa técnica realizada el 16 de octubre y con el objetivo de atender los comentarios y recomendaciones presentados durante el debate del proyecto el día martes 30 de septiembre. Suscribe este senador y quiero, señor presidente, amablemente solicitarle que la someta a consideración. En consideración, querida secretaria, votación nominal. La proposición presentada por el senador Pedro Flores. Sí, señor presidente, entonces someto a consideración la proposición leída y sustentada por el senador Pedro Flores a esta comisión sexta. Si usted... Adelante. Vamos a hacer el llamado de lista para someter entonces la proposición. Castañeda Gómez Ana María. Voto sí. Daza Guevara Robert. Voto sí. Echeverry Pedraíta Guido. Elías Vidal Julio Alberto. Flores Hernández Sales. Sí. Flores Porras Pedro. Voto sí. Guevara Villabón Carlos Eduardo. Jaime Cruz Sandra Janet. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo. Quintero Cardona Esteban. Voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí. Tamayo Soledad vota sí. Y Trujillo González Carlos Andrés. Señor presidente, para informarle, 7 votos por el sí de esta proposición que ha sido leída y argumentada por el senador Pedro Flores. No hay ningún voto en contrario. Muchas gracias, secretaria. Aprobada la proposición. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de ley 134 del 2025, Senado número 130-2024, Cámara, por medio de la cual se exalta como patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional el género musical calipso y los bailes típicos del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se dictan otras disposiciones. Autor Elizabeth Jai Pan Díaz y otros. Ponente la honorable senadora Ana María Castañeda Gómez. Tiene la palabra la ponente Ana María Castañeda. Gracias, señor presidente. Esta iniciativa de la senadora Elizabeth y de la senadora Fortich, entre otros, tiene como objetivo salvaguardar, reconocer e impulsar y el baile típico del pueblo del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como integrante del patrimonio cultural e inmaterial de la nación. El calipso es un género musical originario del Caribe anglófono.
especialmente de Trinidad y Tobago, que combina ritmo, percusión marcada y letras narrativas cargadas de mucho humor, crítica social y memoria colectiva. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el calipso raizal se ha adoptado como una expresión propia, interpretada en criol y transmitida oralmente de generación en generación. Más que música, senadora Soledad, el calipso raizal es una forma de contar historias, es una expresión cultural, es celebrar la vida isleña, asimismo, preservar la identidad cultural afrocaribeña. Es una manifestación cultural única del archipiélago, única en nuestro país. Se da en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su práctica hoy está en riesgo de desaparecer debido al envejecimiento de los músicos tradicionales, a esa falta de relevo generacional, a la escasa presencia de escuelas, de medios, de aportes de nuestra nación para que ésta se preserve. La ausencia, por supuesto, de políticas públicas que reconozcan y promuevan el calipso de forma estructural. El calipso fortalece la cohesión social en el territorio al conectar a las comunidades con sus raíces y ofrecer también experiencias auténticas a todos los turistas, a todos los visitantes. Su interpretación en festivales, en fiestas, en celebraciones locales cobra gran importancia para poder preservarlo. Este proyecto, por lo tanto, presidente, busca proteger, enseñar, difundir el calipso raizal, reconociéndolo como patrimonio cultural, inmaterial, creando espacios de formación musical, apoyando a los intérpretes y promoviendo ante todo su circulación nacional e internacional como parte del legado sonoro de Colombia. Este proyecto de ley tiene 15 artículos. En ese desarrollo del articulado, por supuesto, tenemos el objeto, tenemos la declaratoria de patrimonio, tenemos la inclusión a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación y al plan especial de salvaguarda del calipso. Todo el ámbito de aplicación, cómo sería su difusión y conservación, el sistema de información, el fortalecimiento de la transferencia de conocimiento y enseñanza, la creación, muy importante de esto, senador Robert Daza, de un clúster creativo para que siga vivo el calipso en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entre otros artículos, presidente, y su vigencia. Le pido a la Comisión Sexta que acompañe con su voto positivo a esta importante iniciativa que promueve la cultura, que incentiva el calipso en San Andrés, Providencia y Santa Catalina y, por supuesto, estamos dándole un espaldarazo a esos músicos, al relevo generacional, a la formación de artistas y a la preservación de estas importantes muestras culturales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Por favor, secretaria, leamos el informe con que termina la ponencia. Sí, señor presidente, después de la ponencia presentada por la honorable senadora Ana María Castañeda, termina con la proposición este proyecto de ley y dice, por las razones expuestas, me permito rendir ponencia positiva y en consecuencia solicito a los honorables miembros de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 134 del 2025 Senado, número 130-2024 Cámara, por medio de la cual se exalta como patrimonio cultural e inmaterial
del ámbito nacional, el género musical calipso y los bailes típicos del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se dictan otras disposiciones, de acuerdo con el pliego de modificaciones y el texto propuesto. Firmado, senadora Ana María Castañeda Gómez. Votación nominal. Votación nominal, honorables senadores. Castañeda Gómez Ana María. Voto sí. Daza Guevara Robert. Voto sí. Echeverry Piedrahíta Guido. Voto. Elías Vidal Julio Alberto. Flores Hernández Alex. Sí. Flores Porras Pedro Hernando. Voto sí. Guevara Villabón Carlos Eduardo. Jaime Cruz Sandra Janet. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo. Quintero Cardona Esteban. Voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí. Tamayo Soledad vota sí. Trujillo González Carlos Andrés. Señor presidente, le informo 7 votos por el sí. No hay votos, no hay más votos en el recinto de la Comisión Sexta. Aprobada la ponencia, en consideración el articulado. Señor presidente, la ponente ha solicitado la omisión de la lectura del articulado, votar el articulado en bloque del proyecto de ley por medio de la cual se exalta como patrimonio cultural inmaterial LRPCI del ámbito nacional el género musical calipso y los bailes típicos del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se dictan otras disposiciones. Y el querer de la comisión que pase a la siguiente debate. En consideración, votación nominal. Castañeda Gómez Ana María. Voto sí. Daza Guevara Robert. Voto sí. Echeverry Piedrahíta Guido. Elías Vidal Julio Alberto. Flores Hernández Alex. Sí. Flores Porras Pedro Hernando. Voto sí. Guevara Villabón Carlos Eduardo. Jaime Cruz Sandra Janet. Moreno Hurtado Gustavo Adolfo. Quintero Cardona Esteban. Voto sí. Ramírez Lobo Silva Sandra. Voto sí. Tamayo Soledad, vota sí. Trujillo González Carlos Andrés. Señor presidente, para informarle que 7 votos por el sí ha sido aprobado. Muchas gracias, senadora Soledad. Felicitaciones a la senadora Ana María. Damos por terminado el orden del día. Muchas gracias a todos. Se citará por secretaría.